Para dar la bienvenida, a continuación damos pase al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Antonio Ciudad. Adelante, doctor. Muchas gracias, bienvenidos a todos los presentes en esta importante sesión extraordinaria, donde vamos a tocar el tema de manejo de la preeclampsia con criterios de severidad. Vamos a contar con la experiencia de 3 hospitales regionales, hospitales de Puno, Tarapoto y Cajamarca. Y así que va a ser una noche muy interesante, vamos a conocer efectivamente la experiencia de estos 3 hospitales en ese importante tema de manejo de la preeclampsia. Vamos a dejar a quien ha coordinado este presente simposio, la doctora Claudia Namisato Kemiyashiro. La doctora Namisato es licenciada en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y residencia en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Puerto del Mar en Cádiz, España. Posee una maestría en Gestión de Servicios de Salud por la Universidad de San, es Fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, docente de la Facultad de Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico del staff de la Clínica San Felipe y es actualmente miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Doctora Namisato, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, doctor Ciudad, muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos, bienvenidos. Como el doctor ha dicho, esta noche vamos a hablar de un tema sumamente importante, como es la preeclampsia. Es una patología de salud pública que siempre está entre los primeros 2 causas de mortalidad materna en el país y por lo tanto es responsabilidad nuestra y es importante que nos mantengamos actualizados y estar siempre difundiendo información acerca de esta patología tan importante. Y esta noche tenemos 3 invitados de diferentes hospitales regionales que nos van a dar una visión de su experiencia y de los casos que están pudiendo ver de preeclampsia, sobre todo aquellos con criterios de severidad. Y vamos a empezar ya con la primera ponente. Cada ponente tendrá unos 20 minutos para desarrollar el tema. Los invito a que utilicen la caja del chat para escribir sus comentarios y preguntas que al final de la ronda de las 3 ponencias podremos discutir. Así que sin más preámbulo, paso a presentar a nuestra primera ponente. Es la doctora Yoviluz Atencia Agama. La doctora Atencia es médico cirujano de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca. Es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Ha realizado entrenamiento en cirugía laparoscópica en el Centro de Estudios para la Prevención y Corrección de Enfermedades Abdominales en Lima y ecografía obstétrica, ginecología Doppler, genética y morfología en Fetal Medic también en Lima. La doctora Yoviluz Atencia nos va a presentar el tema de manejo de preeclampsia con características de gravedad, siendo su hospital de base el Hospital Regional de Puno. Adelante, doctora. Buenas noches a todos, soy la doctora Yoviluz Atencia Gama. En esta oportunidad vamos a hablar de la experiencia del manejo de preeclampsia con características graves en el Centro de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Puno. Mientras que la hemorragia durante todos estos años ha sido la principal causa de muerte materna en la mayor parte del mundo, los trastornos hipertensivos últimamente se ven incrementando, siendo en un 26% de la causa de muerte materna en América Latina y el Caribe, un 9% en África y Asia, 16% en países de ingresos altos y en Perú en el año 2019, 2020 y 2021 representando como la primera causa de muerte materna en un 19, 21, 15%, seguido de una hemorragia postparto en un 25, 19 y 19%. ¿Ya? En el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, todavía estamos en la diapositiva anterior, en el año 2021, a julio, estos últimos 6 meses, del 2022, es la segunda causa de muerte materna, siendo la primera causa de muerte materna la sepsis.
Siguiente, por favor. La experiencia que queremos compartir del manejo de preeclampsia con características graves en el hospital de Puno es que justamente en el año 2021 tuvimos una incidencia de la preeclampsia con características graves de un 50%. En realidad la incidencia de la preeclampsia en su totalidad fue de un 10%, donde tuvimos una atención total de 2.287 pacientes, dentro de los cuales 240 fueron pacientes con preeclampsia, y de estos pacientes con preeclampsia un 50% fueron pacientes con características graves, siendo la mayoría o una de sus complicaciones más frecuentes el síndrome de Hell, seguido del hematoma hepático en 0.8% y eclampsia en un 0.4% y ruptura hepática en 0.4%. Y por otro lado, en el año 2022, en estos últimos 6 meses, tuvimos una atención de pacientes en un total de 1.157. La siguiente diapositiva, por favor. Siendo en un 10% donde se evidencia también la preeclampsia. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. De este grupo de pacientes, 124 pacientes hicieron preeclampsia, y de esta cantidad total de pacientes con preeclampsia, el 60% fueron preeclampsia con características graves, y manteniéndose como complicación más frecuente en un 1.6% por el síndrome de Hell. Siguiente diapositiva. En este gráfico les quiero mostrar que pues en el año 2021 tuvimos 4 pacientes con muerte materna, siendo 2 pacientes por shock séptico, una paciente por una meningoencefalitis tuberculosa y otra paciente por ruptura hepática y preeclampsia con características graves. Entonces, estando en segundo lugar como causa de muerte en el año 2021, la preeclampsia con signos de gravedad. Siguiente diapositiva. Okay. Para el diagnóstico de preeclampsia con características graves, usamos justamente las guías establecidas por la CO. Justamente al conocer estos criterios diagnósticos, se trata de hacer un diagnóstico oportuno, un manejo coherente, y de esa forma puedes hacer un manejo más rápido con la paciente. Entonces, al estar ante la situación de una paciente ya con el diagnóstico de preeclampsia con características graves en el servicio de emergencia, que justamente muchas veces las pacientes nos llegan a nosotras referidas ya con esos diagnósticos ya establecidos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es activar código azul. Las indicaciones específicas desde el código azul es que damos a conocer y hacemos llamado inmediato a todo el personal de ginecología y obstetricia, tanto al personal de enfermería, al personal de obstetricia, al personal técnico, el médico de turno, a los residentes. Todos acudimos al área de emergencia, en donde se hace la atención lo más rápido posible. Entonces, la primera indicación es la colocación de las 2 vías, que lo hacemos en un solo brazo, preferiblemente el lado izquierdo, en donde en la primera vía administramos sulfato de magnesio 4 gramos en bolo, luego 1 gramo por bolo. Y el nifedipino de 10 miligramos vía oral, que posteriormente ya lo vamos evaluando a la paciente para, en caso de que se necesita, poner las dosis posteriores. También se le indica la colocación de sonda fola hipojoleal permanente para un control de diuresis horario. Se realiza la ecografía obstétrica, se hace un monitoreo fetal en caso de que se logre realizar en el momento. El control de la presión arterial es cada hora. Se realiza una proteinuria por tira reactiva urinaria en 24 horas. Disculpe, estamos en la siguiente diapositiva. También hacemos los controles de los signos de alarma
que nos pueden dar por intoxicación del sulfato de magnesio. Los exámenes de laboratorio que pedimos al ingreso justamente es para evaluar el perfil de coagulación, el perfil hepático, el perfil renal, el hemograma, que lo hacemos al ingreso de la paciente a las 6 horas finalizada la gestación, luego cada 24 horas o dependiendo de cómo va evolucionando la paciente, previa evaluación. Y las interconsultas, que es de protocolo, la interconsulta a la unidad de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que se haya hecho justamente el diagnóstico de preeclampsia con características graves, bueno, la indicación principal es finalizar la gestación, siempre y cuando estemos con una paciente con una edad gestacional más de 34 semanas. La indicación es finalizar la gestación por la vía más rápida. Gran parte de las pacientes se finaliza gestación por parto vaginal, ya que uno de los objetivos principales en el servicio de ginecología del hospital regional es disminuir la tasa de cesáreas. Y quiero resaltar, ¿no?, que justamente las cesáreas, que el porcentaje de cesáreas que tenemos, hemos ido bajando bastante respecto a los años anteriores. Actualmente estamos en un promedio de cesáreas de 26%. Y en el caso de que pues, se indica parto vaginal, se inicia la inducción inmediata de la paciente, siempre y cuando estemos ante un vicio favorable y que no tenga contraindicación para un parto vaginal. Respecto al tratamiento antihipertensivo, si estamos ante una presión arterial o ante una emergencia hipertensiva, una presión mayor o igual a 160-110, indicamos nifedipina vía oral de 10 miligramos. Posteriormente reevaluamos al paciente a los 20 minutos. Si persiste la presión arterial superior a lo mencionado, se le administra nuevamente 20 miligramos de nifedipina y posteriormente se reevalúa a los 20 minutos. Si persiste, de igual forma se repite la dosis. Ahora, durante todo este tiempo en donde vamos evaluando a la paciente, ya se están haciendo las coordinaciones tanto de laboratorio, las interconsultas, las coordinaciones para quirófano en el caso de que a la paciente se le haya indicado cesárea, o ya se está haciendo el manejo activo, la inducción del trabajo de parto. El tratamiento antihipertensivo nosotros lo hacemos siempre con nifedipina, ya que no contamos con la betalol e hidralazina. Siguiente, por favor. El tratamiento de primera línea para la profilaxis de las convulsiones, usamos sulfato de magnesio, que se administra vía endovenosa. La administración lo hacemos primero en polvo de 4 miligramos endovenoso y seguido de 1 gramo por hora. La indicación siempre es apenas se haga el diagnóstico de preeclampsia con severidad y seguimos con el manejo de la profilaxis durante la evaluación, durante la inducción del trabajo de parto o durante la cirugía hasta 24 horas posterior a finalizado la gestación. Siguiente, por favor. En caso de que estar ante una paciente con convulsiones que no se ha logrado controlar con el sulfato de magnesio, hemos usado muy ocasionalmente diazepam de 5 a 10 miligramos que se le administra cada 10 minutos. Y por otro lado, si estamos ante una situación de que haya una intoxicación por sulfato de magnesio, donde podemos apreciar, ¿no?, que usualmente lo hacemos de forma clínica por una disminución de los flujos osteotendinosos, ya que en el hospital, por favor, ya que en el hospital no contamos con o no hacemos la medición seguida del magnesio. Entonces, basándonos en criterios clínicos, se le administra gluconato de calcio, 1 gramo, que se le administra a la paciente durante 2 minutos. Siguiente, por favor. Y los otros medicamentos alternativos para las convulsiones son lorazepam, diazepam, fentoína y diazepam. Siguiente, por favor. Ya.
Por otro lado, si estamos ante una situación de un paciente con características graves que ingresan con el diagnóstico como gestantes pero menos de 34 semanas, en esta situación el manejo es expectante con la respectiva administración de corticosteroides prenatales. Esto siempre en cuando no haya deterioro del estado materno-fetal. Por lo contrario, si estamos ante una paciente con una edad gestacional menos de 34 semanas, pero ante la presencia de una hipertensión no controlada, una eclampsia, un edema pulmonar, un DPP, un estado fetal no tranquilizador o muerte fetal intrauterina, la indicación es finalizar gestación de forma inmediata. Y por otro lado, ¿no? Si tenemos una paciente menos de 32 semanas, lo primero que hacemos es indicar a un hospital de mayor complejidad. Sin embargo, debo recalcar aquí que la mayoría de nuestras referencias o las referencias indicadas no son aceptadas. Y al final, la mayoría de las veces, terminamos haciendo el manejo dentro del hospital. Siguiente, por favor. Ahora, el manejo hipertensivo en el posparto. Aquí. En la situación de posparto, ya una vez finalizada la gestación, ya cambia nuestro punto de vista, cambia la ecuación, ya que no debemos preocuparnos en realidad tanto por la exposición al feto de los fármacos, por lo que nuestra gama de fármacos se amplía. Por lo que entonces, el manejo antihipertensivo que vamos a tener es justamente para prevenir los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares en el posparto inmediato. Y teniendo en cuenta que la presión arterial en la mayoría de las veces que las pacientes ocurre entre el segundo y el sexto día posparto, los controles de la presión arterial son de forma periódica durante el periodo de hospitalización, siempre con el objetivo de disminuir o de bajar la presión arterial por debajo de 140/90. Y si por lo contrario, si la presión arterial bajamos por menos de 110/70, ya se considera suspender uno o dos fármacos con los que ya hayamos estado manejando. Y los fármacos que usualmente usamos es la metildopa 1 gramo cada 12 horas vía oral, el captopril, que ocasionalmente lo hemos usado en caso de que no se haya logrado controlar las presiones, nifedipina de 30 miligramos que lo usamos cada 12 horas, o nifedipina de 10 miligramos en el caso de que estemos ante emergencias hipertensivas. Para el manejo del dolor usamos tramadol de 100. Y los controles de presión arterial es cada hora durante un mínimo de 24 horas, que luego ya lo espaciamos, el control de la presión cada 3 horas por un mínimo de 72 horas posparto. El control de la diuresis horaria en el posparto lo hacemos durante 24 horas y las interconsultas respectivas. Siguiente, por favor. Ahora, para el alta de la paciente, ¿cuándo consideramos el alta? Si lo hacemos siempre en cuando hayamos logrado un control adecuado de la presión arterial durante al menos 24 horas antes del alta. Cuando los controles laboratoriales estén dentro de rangos normales, o por lo contrario, si tenemos exámenes de laboratorio alterados, hacemos las interconsultas respectivas a las especialidades para que ellos puedan hacer los seguimientos posteriores. También se hace la educación a los pacientes sobre los síntomas de alarma para una evaluación médica adicional en caso lo requiera. Además de eso, se le envía a la paciente con la respectiva contrarreferencia y un control por consulta externa para una vigilancia ambulatoria de la presión arterial, especialmente cuando esta paciente se va a casa con medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, debo resaltar aquí que la gran parte de las pacientes que atendemos en el hospital son referidas del sur de Puno y otras veces del norte. Incluso recibimos pacientes de las alturas de Moquegua. Y debido a que no tenemos un sistema articulado con el sistema de referencias con periferia, ya sean hospitales o centros de salud, la mayoría de las pacientes que nos llegan al hospital son en estado crítico, que se debe resolver en el servicio, ya que
ya que gran parte de los días del mes incluso no contamos con unidad de cuidados intensivos, y si por lo contrario pedimos una referencia a otros hospitales, generalmente no nos aceptan las referencias, y debido a eso estas pacientes lo manejamos directamente en el hospital, en el servicio de ginecología. Y como mencioné en las diapositivas anteriores, en el año 2021 tuvimos un caso de muerte materna por preeclampsia con características graves, que fue justamente por una complicación que fue ruptura hepática. Y además de eso tuvimos dos casos excepcionales que fueron hematoma subcapsular, que en realidad por muchos años no vimos estas complicaciones, y además de eso otro paciente con ruptura hepática en quienes se han logrado evitar las muertes maternas haciendo en donde tuvimos una respuesta oportuna y un manejo adecuado para la paciente, donde se logró justamente evitar las muertes. Siguiente, por favor. Seguidamente les voy a presentar, les voy a describir cómo actuamos en una paciente, en la paciente de la muerte materna por preeclampsia con severidad. Ahora tiene 2 minutos, por favor. Okay. Esta paciente fue referida, la paciente viene por una convulsión tónica clónica con un tiempo aproximado de 13 horas. Ya la paciente a nosotros llega de forma inconsciente. A esta paciente se le ingresa como gestante de 36 semanas por shock hipovolémico, por hemoperitoneo, y a descartar ruptura hepática y un DPP, y a descartar un DPP. Falla multiorgánica con insuficiencia renal aguda, disfunción hepática, insuficiencia respiratoria y trastorno perteneciente del embarazo, preeclampsia con características graves, eclampsia, síndrome de HELP, muerte fetal intrauterina, no trabajo de parto. Como verán, esta paciente llega muy inestable, se hace la interconsulta a cirugía, y a los 27 minutos de llegar a la paciente estamos en quirófano, donde se le hace una cesárea segmentaria transversa, ya que fue un equipo multidisciplinario, también los de cirugía hacen una laparotomía exploratoria, hacen un vagino hepático, se deja 2 drenes laminares. Dentro de los hallazgos donde se encuentra la paciente, se encuentra un feto, el masculino, con un hogar en cero, donde se evidencia un hemoperitoneo de 1000 ml, una ruptura hepática en los segmentos 7 y 6. Esta paciente a las 2 horas y 40 minutos aproximadamente de llegada al hospital fallece, lamentablemente. Bueno, esta fue la forma de cómo respondimos ante esta paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Atencia. Muy interesante la experiencia que cuenta en su hospital, y con ese último caso, ¿no? De ver la magnitud a lo que llega las preeclampsias, y no solo que pone en riesgo la vida de las madres, sino también de sus bebés, ¿no? Muchas gracias, y ahora vamos a pasar entonces con el segundo ponente. Las preguntas las desarrollaremos al final de las 3 exposiciones. Muchas gracias. Gracias. El segundo ponente es el doctor Néstor Benjamín Calderón. El doctor Néstor Benjamín Calderón es egresado de la Universidad Nacional de Ica, ginecólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Daniel Alcides Carrión, es médico asistente en el Hospital Los Dos de Tarapoto, jefe del Departamento de Ginecología desde hace 3 años, y tiene una maestría en gestión en los servicios de salud. Adelante, doctor Calderón, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Misato? Buenas noches, doctor Ciudad, buenas noches. Bueno, para comenzar, primeramente partimos de la definición, que es la preeclampsia, que es una complicación del embarazo asociada a la presencia de hipertensión arterial después de la 20 semanas de gestación. Acá hablamos ya del cuadro de preeclampsia con signo de severidad, que viene con proteinuria, síntomas de dolor en el epigastrio, cefalea, ¿no? Etcétera.
Entonces acá, en cuanto al manejo que hacemos nosotros acá en el hospital de Tarapoto, el manejo, si bien es cierto, nosotros trabajamos en forma conjunta. Trabajamos como clave azul, trabajamos en un equipo de médicos de tópico de emergencia, y en el tópico de emergencia trabajamos también con obstetras, técnicos, y cada uno de ellos tiene una función de que, sin decirle que cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y una vez que ya se instala la clave azul, se procede a hacer ya las indicaciones. Nosotros acá usamos el sulfato de magnesio 10 gramos, 4 gramos en bolo en 20 minutos, y con su respectiva endurecis, ¿no? Y dependiendo el grado de severidad que tiene, entonces se evalúa si este paciente tiene condiciones para dar un parto normal o parto por cesárea. Mientras tanto, se corre todos los análisis respectivos que se tiene que hacer. Nosotros en el hospital Tarapoto, si bien es cierto, contamos en las noches con 3 médicos ginecobstetras. Tenemos un médico que está en centro obstétrico, donde es un filtro, donde todo se evalúa, otro médico en hospitalización y otro médico en tópico de emergencia. Eso es lo que tenemos, que trabajamos ahí en el hospital Tarapoto, mientras que el equipo va evaluando a la paciente, que toma una decisión. Si este paciente se termina por cesárea o parto normal. Y una vez que ya se decide el parto por cesárea o parto normal, pues vamos a suponer que se termine por cesárea, se hacen las coordinaciones con todas las con otras áreas, que es el sala de operaciones y el servicio de neonatología. Vamos a suponer que tenga una paciente con menos de gestación de 34 semanas, se hace la maduración pulmonar con betametazonas 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, y si es menos de 32 semanas se hace una maduración neurológica que se hace. Pero si ahí hacemos nosotros un monitoreo estricto, dependiendo de los resultados de análisis que tenga, manejamos mucho con el manejo de las plaquetas, manejo con los resultados de problemas de riñón, y también las transaminasas. De acuerdo a eso, si el cuadro se va agudizando más, se termina la gestación por vía cesárea. Y por lo tanto, si vemos la casuística de nosotros, si bien es cierto, acá vemos que en el año 2020, con cuadro de severidad hemos tenido 292 casos con un porcentaje de 40.5. En el año 2021 tenemos 350, vamos a ver el cuadro, 350, y un margen de 40.5%. En el año de este año 2022 tenemos 79 el primer trimestre, que equivale a 11%. Entonces, acá, como le estaba diciendo, en los meses, por ejemplo, en el año 2020 se ven lo más en el mes de octubre. En el mes de octubre tenemos el 12.3% que en los meses anteriores. Y siempre hemos dicho, hemos detectado que estos meses, septiembre, octubre, noviembre, son los meses donde más casos tenemos de preeclampsia. Por ejemplo, en el 2020, en el 2021 también tenemos, por ejemplo, tenemos el 12%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a veces lo tenemos en cuenta cuando hacemos el análisis. Siempre hacemos que en estos meses siempre hay incremento de estas de las preeclampsia con seguridad.
por edad. Por ejemplo, en el año 2020, donde tenemos más casos de edad, tenemos de 20 a 34 años, tenemos el 58.9%, seguido de 35 años, 71%, y entre 16 a 20 años, 19 años tenemos 42%, donde se ve más casos entre las 20 y 34 semanas. Igual sucede en el año 2021, igualito que el anterior. De 20 a 34, 207, 59.1%, igualito que el año 2020, 58.9%. En segundo lugar, mayores de 35 años tiene un 23%, y de 16 a 9 años tiene el 14%. De igual manera sucede en el año 2022, de 20 a 34 tenemos 51, que incrementa más. Entonces este es el grupo de mayor incidencia de sufrir preeclampsia. En el año 2020, las preeclampsias tenemos 274, que es 93%, eclampsia tenemos 8, 2.7, síndrome de Fiebre tenemos 10. Eso es en el año 2020, de igual manera, en el año 2021, en la preeclampsia tenemos 331, ¿no? Un porcentaje de 94 casos tiene el mismo porcentaje que en 2020, eclampsia tenemos 6, 1.7, y síndrome de Fiebre 13, 3.7. En el 2022 tenemos 74, eclampsia 2, síndrome de Fiebre 3. En cuanto a las procedencias, acá haciendo un hincapié en el departamento de San Martín, acá incluyendo las provincias. Por ejemplo, la provincia de San Martín, acá no está incluido Tarapoto. San Martín está incluido por varios distritos que tenemos, distrito de Tarapoto, Morales, La Banda, Juan Guerra, pero está incluido acá arriba, tenemos acá abajo para que ver exactamente cuánto tiene el distrito de Tarapoto. El distrito de Tarapoto tiene 30 en el año 2020, en 2031, el 2021 39 y el 2022 8, ¿no? Y si vemos los demás casos, el mayor porcentaje tiene la provincia de San Martín, ¿no? La provincia de San Martín, ¿no? Que tiene 30 casos. Y en segundo lugar tenemos la parte de Lamas, también ahí es una provincia que también tiene altos índices de preeclampsia. Total de casos de fiebre azul que terminaron en UCI. En el 2020, todas las preeclampsias con signo de severidad, 8 del año 2020 terminaron 8 en UCI, 2.7. En 2021, que terminaron en UCI fue 18 con 5.1, y 2022 tenemos 3 con 3.8. Partos que terminaron en parto vaginal, parto por cesárea. Acá quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, acá tenemos parto vaginal, tenemos 27, con un porcentaje de 9.2 en el año 2020, parto por cesárea 259, tenemos 88.7. Les quiero hacer recordar acá el hospital Tarapoto es un hospital referencial. Es un hospital que viene de todas las provincias de la parte sur, tales como Picota, Bellavista, Juanjuy, hasta la provincia de Tocache, ¿no? Y inclusive llega de la provincia de Yurimagua, ¿no? Que corresponde a Loreto. El parto referido acá de puérperas son puérperas referidas que también han venido también con una preeclampsias severas, ¿no? Que nosotros le hemos aceptado la referencia. En el año 2021 tenemos 20 partos vaginales, 331 partos cesáreas, ¿no? Y puertas 17. Y en el 2022, este año, en el primer trimestre, tenemos parto vaginal 1, parto por cesárea 76 y puertas 2 referidos, ¿no? Si bien es cierto, como ven ustedes,
parto procesal tiene un alto índice de porcentaje. Total de casos fallecidos por clavia azul, en 2020, como ven ustedes, no tenemos ningún fallecido en el 2020. En 2021 realmente hemos tenido 2, y en 2022 no tenemos ninguno, eso es en el primer trimestre. De la muerte materna, como dije anteriormente, en 2021 no hemos tenido ninguna paciente de cáncer severa, ni sinocelular, ni de cáncer. Solamente hemos tenido una paciente con una clave roja y otra con clave amarilla. En 2021 sí hemos tenido 5 muertes por clave azul, o sea, por precáncer, 3 rojas, 4 por COVID, y otra causa murió por HIV, ya en casi terminal. Y en la parte 22 tenemos 3 claves rojas. Acá quiero hacer una mención, cuando hemos estado discutiendo nosotros las discusiones de muerte maternas, dentro del trabajo que se hacía, se hizo para mejorar más que todo por las referencias que vienen de otros lugares. Entonces se le hizo hincapié de que todos los pacientes deben ir bien monitorizados desde el punto de vista de origen, de un centro de salud, de otro hospital de otro nivel. Entonces se le hizo este chequeo, ¿ya? Pero ninguno de estos fichas de monitoreo no se cumple, ¿no? Tal es así que también hemos hecho acá nosotros una guía de traslado. Como ven acá tenemos las claves rojas, ¿no? Clave roja, clave azul, clave amarilla, ¿no? Entonces, esta es como una guía que le hemos hecho nosotros en concordancia con la oficina de calidad y también con los médicos ginecólogos que también participaron para elaborar este formato. Si bien es cierto, ustedes ven acá en el formato de clave azul, viene todo bien especificado, cómo debe venir esta paciente, cómo deben estar monitorizada esta paciente, inclusive acá tiene la ficha, cómo debe tener un monitoreo estricto. Lo que pasaba que antes los pacientes prácticamente no venían monitorizados. Ponían al paciente en la camilla, atrás, y el médico que lo traía o el personal de salud no lo monitorizaba. Entonces cuando llegaba el paciente no sabían cómo llegaba, en qué estado llegaba. Entonces eso es lo que se pidió, pero lamentablemente no se cumple. ¿Ya? Y acá también hay otra lista de chequeo, que nosotros también hemos hecho, tampoco se cumple, ¿no? Entonces hemos tenido reuniones con el personal de la directa, los médicos, personal administrativo, pero no se cumple, a pesar que tiene una resolución del Ministerio de Salud del gobierno regional, pero no se cumple. Bueno, eso es todo lo que yo les podría decir en cuanto al hospital de Tarapoto. Es un hospital referencial. Tenemos tres hospitales de referencia. En la parte norte tenemos el hospital de Moibamba, en la parte centro, que es el hospital de Tarapoto, en la parte sur, que está el hospital de Tocache, pero no tiene la misma resolución que tiene el hospital de Tarapoto. Eso es todo lo que podría indicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calderón, por toda la información que nos brinda acerca de su hospital en Tarapoto. Tendremos tiempo en el momento de las preguntas y respuestas para desarrollar algunas inquietudes del público. A continuación pasamos con nuestro tercer ponente,
Ahora sí, doctor Collantes. El doctor Jorge Collantes Cubas, como dije, es ginecobstetra del Hospital Regional Docente de Cajamarca. Es docente de la Facultad de Medicina y Obstetricia de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ha realizado masterclass en preeclampsia de predicción, prevención, diagnóstico y manejo por la Fetal Medicina Fetal de Barcelona, un curso de Fetal Medicine Foundation de preeclampsia screening, curso de Hypertension and Pregnancy. Es miembro de la International Society de Ultrasound and Obstetrics y Gynecology, la ISUOG, y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Collantes nos va a compartir su experiencia en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Son 20 minutos, así que vamos a hacer la manera más clara y más concisa. Empezaré con hacer una pregunta a todos los que están ahora presentes, y es, la preeclampsia con criterios de severidad ya en el puerperio, ¿deberían seguir recibiendo sulfato de magnesio? Es una pregunta que la vamos a conversar durante la ponencia. Voy a presentar entonces la experiencia en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Como ya dijeron, soy el doctor Jorge Collantes. No tengo ningún conflicto de interés para hacer esta presentación, y los temas que vamos a ver ahora es preeclampsia, que es preeclampsia con criterios de severidad, que ya lo tocaron felizmente, así que eso me va a abreviar un poquito el tiempo, cómo es el manejo de nuestro Hospital Regional Docente de Cajamarca, y algunas publicaciones que tenemos para complementar esta información. Entonces, en la definición de preeclampsia, que ya muy bien la comentó la doctora, lo que quiero es que veamos algunos detalles. Miren, el FIGO y la Sociedad Internacional de Estudios en Hipertensión tiene una definición un tanto diferente a lo que tiene EICO, y ahí empiezan ya un poquito las controversias. Por ejemplo, hasta en detalle, preeclampsia, EICO menciona preeclampsia, por ejemplo, no pone el preeclampsia, sino preeclampsia, ¿no? Entonces, ahí hay algunos detalles que ya van cambiando entre las diferentes sociedades. En términos generales, FIGO, ¿qué dice? Es la presión arterial sistólica mayor o igual a 140, o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 en 2 ocasiones, medidas en 4 horas de diferencia de una mujer que previamente es normotensa y está acompañada por mayor o una de las siguientes nuevas condiciones después de las 20 semanas de gestación. Y esas son esas dos condiciones, aparte de la presión, proteinuria y o una disfunción de otro órgano materno. Esa proteinuria, ¿cómo se puede medir? La proteinuria de 24 horas, mayor de 300 miligramos por día, o la tasa urinaria de proteína sobre creatinina, mayor o igual a 0,3, o una tira reactiva urinario de más de 2 cruces. Pero si no hay proteinuria, podría ser otra disfunción de órgano materno. Y esto ya nos introduce a la preeclampsia con criterios de severidad, que lo vamos a ver ahora. Entonces, la preeclampsia con criterios de severidad, una de las definiciones es que tiene que tener una presión mayor o igual de 160 milímetros la sistólica y la diastólica mayor o igual de 110 milímetros de mercurio, o disfunción de órgano materno. O sea, ¿y cuáles son los órganos maternos? Y aquí viene también una discrepancia, tanto en EICO como la Sociedad Internacional de Estudio de Hipertensión, como también con la FIGO, ¿no? Estos son los 6 órganos que se han considerado de compromiso de órgano materno: cerebro, pulmones, hígado, hematológico, riñón y útero placentario. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, EICO no considera el compromiso uteroplacentario, mientras que FIGO no considera el compromiso pulmonar. Por eso están ahí marcados con flechas. En nuestro caso, nosotros tratamos de ser un poco diplomáticamente considerar este compromiso de estos 6 órganos blancos. En nuestro hospital tratamos de incluir ambas criterios de severidad en esta disfunción de órgano blanco. El cerebro, que puede llegar, pues, o sea, desde los síntomas de cefalea, con escotomas, hasta llegar a una eclampsia,
El compromiso pulmonar, desde disnea, disminución de la saturación de oxígeno, hasta edema pulmonar. El compromiso hepático y hematológico, que van muchas veces juntos, con un síntoma de epigastralgia hasta shock y ruptura hepática. Igual el síndrome HELP. El compromiso renal, oliguria. En nuestro caso nosotros hemos visto un 30% que tiene hematuria, así que por ahí está como, no está en publicaciones grandes, pero sí lo tenemos por ahí registrado. Injuria renal, o sea, compromiso renal, y el compromiso útero-placentario también lo consideramos, o sea, la restricción del crecimiento intrauterino, el DPP, el óbito fetal. Entonces esos serían con criterios de órganos blanco comprometidos en la preeclampsia, con criterios de severidad, ¿no? ¿Cómo es que se maneja en Cajamarca, en los hospitales? Y en nuestro hospital también tenemos, ya saben, las claves: roja, azul, amarilla. Y la clave azul es la lista o la cantidad de medicamentos que tenemos para manejar una paciente que llega y tiene criterios de severidad, o sea, una presión alta o compromiso de esos 6 órganos que ya mencionamos. Tenemos los cloruros, los equipos de venoclisis, las bránulas, las llaves de triple vía, sulfato de magnesio, metildopa, nifedipino, tubo de mayo, guantes, la sonda Foley, bolsa colectora, bombilla, aguja, gluconato de calcio, cánula vinasa, todo eso. Todo eso lo tenemos listo para cualquier caso que nos llega por referencia o que llega a nuestro hospital con esas características de criterios de severidad. A eso nosotros tenemos un flujograma ya aprobado en nuestro hospital del 2020 con resolución, y es el flujograma que vemos a la izquierda, ¿no? Está en nuestras guías de práctica clínica de enfermedad hipertensiva del embarazo. Vamos a ver rápidamente ese flujograma para después comentarles el flujograma de Barcelona. Entonces, una gestante que tiene más de 20 semanas, tiene presión más de 140/90, vamos a ver, si tiene proteinuria o signos y síntomas de severidad, entonces ya la consideramos preeclampsia, si no, solo hipertensión gestacional, y podríamos manejarla hasta las 37 semanas. Si ya definimos que es preeclampsia, o sea, tiene presión, tiene proteinuria o signos de compromiso de esos órganos que mencionamos, entonces ya se define como preeclampsia, que necesita una evaluación materna de bienestar fetal, de edad gestacional, valorar su severidad y el compromiso del daño de órgano. Si no tiene criterios de severidad, tratamos de llevarla hasta las 36 semanas, y si tiene criterios de severidad, hay que hidratarla, un tratamiento antihipertensivo, y damos sulfato de magnesio. Y ahí tratamos de definir la edad gestacional, si tiene menos de 24 semanas, si tiene 24 o 34 o más de 35. Si tiene menos de 34 y está con preeclampsia con criterios de severidad, se termina la gestación. Si está entre 24 y 34, se trata de lograr la maduración pulmonar, y a las 48 horas se termina la gestación. Y más de 35 semanas se termina la gestación por la vía más adecuada. Lo que quisiera es ver un poquito el protocolo que tienen en Barcelona, ¿no? Que también es un hospital bastante importante. Ellos, aparte de los criterios de severidad que nosotros tenemos, ellos utilizan otras definiciones de edades gestacionales, y utilizan el modelo de cálculo de riesgo de morbilidad materna con el full Pierce y con la tasa de SPLIT1 con placental growth factor, que es importante. Según esos valores, ellos determinan en qué momento terminar el embarazo. Eso no lo tenemos en nuestro hospital, pero no es difícil, por ejemplo, usar el full Pierce, que es una calculadora que lo tenemos en internet. Lo que sí es caro es la tasa de SPLIT1 sobre el placental growth factor, pero es algo que creo que podríamos utilizar en cualquier hospital, y podría ayudar de repente a no terminar algunas gestaciones de preeclampsia con criterios de severidad. Vamos a ver la siguiente. Entonces, cuando detectamos nuestra paciente con un criterio de severidad, la hidratamos, los antihipertensivos que ya mencionaron, más o menos el manejo es parecido, la profilaxis de convulsiones con sulfato de magnesio, la sonda Foley para vigilar la diuresis, vemos el bienestar fetal, ecografía Doppler o NCT, sus análisis, ¿no? Todo el perfil de coagulación, el perfil hepático, la creatinina y la proteinuria de 24 horas. Los corticoides, si es un pretérmino, funciones vitales, monitoreo de signos premonitorios, y tratar de determinar el embarazo según como diga nuestro protocolo, ¿no? Bueno, ahora lo que quiero comentar un poquito es ya algunas publicaciones que tenemos. Ha habido ahí algunas preguntas sobre eclampsia en altura, incidencia de eclampsia y síndrome HELP,
enfermedad cerebrovascular en eclampsia y síndrome HELLP, sulfato de magnesio, injuria renal y las complicaciones perinatales. O sea, los compromisos de esos órganos blancos que habíamos visto nosotros los hemos reportado y los hemos publicado, y eso quería compartir en estos pocos minutos que nos quedan. Entonces, es nuestra primera publicación, más o menos fue el 2015, que describimos las características materno-fetales de la eclampsia a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Esta es una publicación en la revista peruana de ginecobstetricia. Estos son algunos de nuestros datos. Miren, nuestra incidencia de eclampsia, ya esto es eclampsia, convulsiones, 0,9%. Tuvimos 28 eclampsias en un año, de 3.128 partos que atendimos ese año. La edad promedio fue 23 años. Las edades menores de 20 años teníamos casi un 30% de pacientes adolescentes, y el resto de mayor edad, ¿no? La edad gestacional, menos de 37 semanas, 57%, más de 37, 42%. Es decir que las de menos de 37% podríamos prevenirlas, en teoría, ¿no? El tipo de parto, cesárea, 71,4%. La eclampsia ocurrió generalmente antes del parto, o sea, no tanto en el puerperio, sino antes del parto. También tenemos un porcentaje después, pero el 78-80% fue después del parto. Esto coincide con varias series también, ¿no? Y la presión arterial previa, acá tenemos que fue entre 140 y 160, un 46%, y un 53% entre 660 y 110 en ese año, ¿no? En otras publicaciones hemos visto que incluso hubo eclampsias que tenían presiones menores de 140, 190. Esta es una primera publicación. No me voy a detener en nuestras publicaciones mucho tiempo para compartir la mayor cantidad de publicaciones que tenemos. Esta es otra publicación que ya la hicimos en un estudio multicéntrico, que es la incidencia de eclampsia, o sea, ya es un criterio de severidad, ¿no? De eclampsia y síndrome HELLP y la asociación con la mortalidad en América Latina. Nuestro hospital, el Hospital Regional Docente de Cajamarca, participó en esta investigación. Bueno, acá tenemos una tomografía de una paciente que convulsionó con un leve edema en el lóbulo parietal. ¿Qué vimos en esta investigación? Miren, esto es interesante. Aquí sí juntamos todas nuestras eclampsias y las eclampsias de 14 maternidades. ¿Y qué es lo que vimos? De estas 196 eclampsias, nosotros quisimos comparar las que solo tenían eclampsia y las pacientes que tenían eclampsia y síndrome HELLP, o sea, 2 órganos blancos comprometidos. De estas solo teníamos 54 pacientes. ¿Qué encontramos? Hay varios hallazgos, pero me voy a ir a esos 2 que están subrayados. Muerte perinatal en las que tenían eclampsia, 4,9%. En las que tenían eclampsia y HELP, 20%. 5 veces más muertes perinatales en las que ya hay unión de 2 compromisos, tanto eclampsia con síndrome HELP. Y muertes maternas, en las pacientes con eclampsia no tuvimos ninguna. Pero en las pacientes que tenían eclampsia y HELP, esa combinación de convulsiones y plaquetas bajas, hubo un 14,8% de muertes. O sea, hubo 8 muertes maternas en las que tenían eclampsia y HELP. ¿Qué se pudo ver? De todas esas 8 muertes, si ustedes cuentan, 5 de esas muertes tenían hemorragia intracerebral. Entonces, eclampsia con síndrome HELP, una de sus complicaciones que pueden ser mortales, hemorragia intracerebral. Y ahí terminó esta publicación. Entonces nosotros tratamos de seguir una publicación más. Y es esta, enfermedad cerebrovascular hemorrágica, o sea, hemorragia cerebral en las pacientes que tienen eclampsia y síndrome HELP. Quisimos determinar un poco más qué es lo que les pasaba, qué tipo de hemorragias eran. Entonces ya no nos quedamos solo en definir, ya es una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, o sea, es una hemorragia cerebral, sino quisimos determinar, ¿pero qué hemorragia cerebral? Es una hemorragia subaracnoidea, es intraventricular, es intraparenquimal o intracerebral. Y para eso tuvimos que recurrir a las escalas de Fisher para subaracnoidea, el grado de severidad del compromiso intraventricular. En intracerebral hay que definir la anatomía, el volumen del hematoma, etc. Entonces es una publicación muy interesante, particular. No hemos visto publicaciones en las que podamos definir en nuestros casos de eclampsia qué tipo y con la clasificación adecuada de la hemorragia intracerebral, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos de nuestros casos. Aquí una hemorragia intraparenquimal, el lóbulo occipital. Aquí tenemos también el lóbulo occipital, también intraparenquimal, lóbulo occipital. Tenemos también compromiso ventricular y también subaracnoideo. Estas
imágenes son de hemorragia subaracnoidea. Acá, en este caso, se ve más la hemorragia subaracnoidea, aquí intraventricular. Ya para ver el grado de compromiso intraventricular hay que ver qué ventrículos están comprometidos y eso da la severidad, ¿no? Y aquí intraventricular y también el lóbulo frontal. Estos son algunos de los casos que los publicamos también. Y aquí la clasificación que tuvimos de nuestros 5 casos de hemorragia intracerebral de pacientes que tenían eclampsia y síndrome Hell. Y tenemos aquí los grados y todo para poder discutirlos, ¿no? El volumen sanguíneo que encontramos en cada hemorragia. De estas 5 nosotros tuvimos 3 muertes maternas. Lo que vimos en este trabajo de investigación es que la hemorragia cerebral aumenta el riesgo de muerte de las pacientes con eclampsia Hell, que ya lo habíamos demostrado, y que esta hemorragia cerebral está asociada a unas plaquetas menos de 30.000, para tener bastante cuidado y manejar rápidamente a estas pacientes, ¿no? Luego hicimos esta publicación que era una preocupación de las pacientes que tienen criterios de severidad, preeclampsia con criterios de severidad, que sí o sí tenemos que darle sulfato de magnesio, eso nadie lo niega, que empezamos con sulfato de magnesio y lo que queríamos ver en este caso es que si habían pacientes que tenían ya 8 horas de recibiendo sulfato de magnesio, necesariamente deberían recibir sulfato de magnesio en el posparto. De eso hay varias publicaciones, si deberían recibir 24 horas, 12 horas, 8 horas, y esto ya era un poco más, digamos, más avesada esta investigación. Y si no le damos ninguna hora en el posparto, siempre y cuando hayan recibido sulfato de magnesio. Y esto es lo que encontramos. No vamos a ver a todos los hallazgos, pero sí vimos que no hubo diferencias significativas de eclampsia, tanto en los pacientes que recibieron sulfato de magnesio ya 8 horas antes, ni bien dieron a luz, si se les suspendió el magnesio se les continuó. Tratamos de ver si había diferencias en las convulsiones en el eclampsia y no encontramos diferencias. Lo que sí encontramos diferencias es que el tiempo de deambulación fue más rápido en los pacientes que ya no recibieron el sulfato de magnesio y también pudieron dar de lactar mucho más rápido a sus neonatos, ¿no? Que eso ahora en la semana de la lactancia es importante tener en consideración. Muy bien. Esta es otra publicación que nosotros tuvimos, que ya es otro compromiso de daño de órgano blanco, que es la injuria renal en mujeres que tienen síndrome Hell, ¿no? Acá tenemos una paciente en cuidados intensivos de nuestro hospital que está justamente hemodializada, una paciente con síndrome Hell. Entonces, esa era una preocupación, así que hicimos una publicación de este compromiso de órgano blanco, que es el compromiso renal. Miren, de los 3.411 partos que teníamos, 2.633 no tenían trastornos hipertensivos, 778 tenían trastornos hipertensivos del embarazo, 71 tenían síndrome Hell, y de esas, 54 tenían solo síndrome Hell, sin injuria renal, y 17 tuvieron injuria renal, miren. Y acá los catalogamos con la clasificación anterior, y ahora y el CADIGO, pero cuando era aquí o aquí, tuvimos un caso en AKI 1, 3 en AKI 2 y 13 en el estadio 3, ya terminal, 8 de las cuales fueron a hemodiálisis. Entonces, lo que más teníamos en nuestro hospital fueron estadio 2-3, 94%, en injuria renal tenían plaquetas y hemoglobina más bajas, o sea, los que tenían injuria renal tenían plaquetas más bajas, hemoglobina más baja, tenían bilirrubinas más altas y hematuria. Eso es algo que encontramos y que fue significativa. Cuando había injuria renal aguda, había más hematuria. Por eso es que nosotros le prestamos atención a la hematuria a nuestros pacientes que llegan con eclampsia, Hell. La sobrevida disminuyó a mayor severidad. La etiología probable fue una microangiopatía trombótica renal. O sea, no solo la glomeruloendoteliosis característica de la preeclampsia, sino que ya una microangiopatía trombótica renal, que es un daño mayor. Por eso es que hay un compromiso mayor renal. La diuresis y urea mejoraron con 5 sesiones más o menos de hemodiálisis, que fueron más o menos de 3 horas las hemodiálisis cada sesión. La mortalidad en las que tuvieron injuria renal fue 11,8% y sin ella un 5,6%. Aquí vemos esas características. Como acá lo que quería que resaltemos es que la estancia hospitalaria, de hecho, si hay injuria renal fue mucho mayor, 4 días versus 18, la estancia en UCI en 9 días versus 3, y la mortalidad materna un poco mayor en las que tenían injuria renal. Esa es otra de nuestras publicaciones. Tenemos algunas otras publicaciones, pero creo que me voy a quedar con esta, que es lo último que vamos a comentar, que es ya
El otro compromiso de los 6 órganos blancos que habíamos hablado es el compromiso uteroplacentario. En este caso, ¿qué pasa con los bebitos, ¿no? En los pacientes que tienen eclampsia y GEL? ¿Cómo les va, ¿no? ¿Cómo va la prematuridad? ¿Cómo va el peso? Entonces, esta publicación la hicimos en una revista mexicana de ginecobstetricia. Lo que quiero que vean es lo siguiente. La diferencia entre complicaciones perinatales de eclampsia y las pacientes que tienen eclampsia y GEL, miren los pesos. En eclampsia, los pesos generalmente son casi normales, mientras que cuando hay eclampsia y GEL, como son más prematuros, tienen menos peso al nacer, tienen más restricción de crecimiento intrauterino y peores Apgars al nacer. Y luego no encontramos diferencias significativas en cuanto a membranas hialinas, heterocolitis, policitemia, ictericia, sepsis y muerte perinatal. No hubo diferencias significativas. Sin embargo, esto quería que vean, ¿no? Que los pesos sí eran mejores en las eclampsias que en las eclampsias con síndrome GEL y en sus Apgars también. Tenemos otras publicaciones, pero ya en vista del tiempo hemos publicado, por ejemplo, el COVID con preeclampsia, eclampsia. Hemos visto que esa asociación ha sido bastante catastrófica en estos casos. Hemos tenido el año pasado 3 muertes que tuvieron esa combinación de COVID con eclampsia y síndrome GEL. Y algunas otras que ya las comentaremos en algún momento. Por lo tanto, lo que quería que quede en esta noche es que de todas maneras hay algunas controversias entre diferentes sociedades en la definición de preeclampsia, pero hay que tener una clara y en eso regir nuestros protocolos. Hay también controversias en qué disfunción de órganos y cuáles son los niveles de compromiso. Por ejemplo, transaminasas, la FIGO dice más de 40 y ACOG dice más de 70, plaquetas, FIGO dice menos de 150.000, ACOG dice menos de 100.000. Entonces ahí hay algunas cosas que hay que entrar en acuerdos, pero tener claro nuestros protocolos según nuestros casos y definirlos claramente, ¿no? Como ustedes han visto, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Ustedes han visto que muchas veces manejamos nuestra preeclampsia, pero cuando ya tiene eclampsia, tiene hemorragia, tiene injuria renal, lo manejamos con los nefrólogos, con los neurocirujanos. Muchas veces hemos entrado a cesáreas y el neurocirujano estaba descomprimiendo el cerebro haciendo una craneotomía, ¿no? Entonces, eso es un manejo multidisciplinario. De hecho, los antihipertensivos son muy necesarios. El sulfato de magnesio también les había puesto ahí la controversia en el posparto para que la discutamos. Las complicaciones materno-perinatales son más severas cuando la combinación está entre eclampsia y síndrome GEL. ¿Ya? Y lo último es que hay que hacer una guía basada en evidencias y tratar de cumplirla y regirnos a esa guía, pero siempre basada en evidencias. Así que eso es lo que había traído esta noche para compartir con todos ustedes en la experiencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca, manejo de preeclampsia con criterios de severidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Collantes, por tan interesante y valiosa ponencia. Me uno a las felicitaciones de los colegas que están escribiendo en el chat, que lo felicitan por sus investigaciones, por las publicaciones que está realizando. Como vemos, pues hay controversia en cuanto a definiciones, términos, manejos, pero creo que es muy importante que no solo seguir las guías extranjeras, las cosas que se hacen fuera, sino si podemos tener información de nuestras propias pacientes, de nuestra propia realidad, recabar información nuestra, que podamos aplicarla a guías reales para nuestras pacientes, es sumamente valioso y investigaciones como la suya pues contribuyen a eso. Así que me uno a las felicitaciones que están ahí colocando el resto de nuestros colegas que nos están acompañando, que ya somos más de 480, lo cual demuestra la gran importancia que tiene este tema y el gran interés que tenemos todos los ginecólogos, porque es una patología que, a pesar de que es muy antigua, sabemos mucho, se ha hecho mucho, pues sigue causando muertes y es una de nuestras principales causas de mortalidad. Así que invito al resto de los ponentes, por favor, para pasar los siguientes minutos discutiendo algunas preguntas, comentarios que han hecho nuestros colegas que están aquí conectados. Doctor Calderón, doctor Atencio,
Doctora Atencio, si es que pueden prender sus cámaras y sus micrófonos para que nos acompañen en la ronda de preguntas. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Ha sido sumamente interesante escuchar sus experiencias de diferentes puntos de nuestro país y vamos a pasar a discutir algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Nos han preguntado acerca de si se realizan ajustes en los valores de las presiones arteriales para determinar preeclampsia, sobre todo en las ciudades que están en la altura. No sé si nos pueden comentar algo acerca de eso. Y es que realizan ajustes en cuanto a los valores considerados para preeclampsia, y si es así, si sí o no, pues porque lo hacen de esa manera. Quizá podríamos empezar con la doctora Yubilus. Bueno, sí, tenemos que considerar de que la ciudad de Puno, aquí estamos a una altura de 3.800. Se han encontrado o se han hecho varios trabajos de investigación donde realmente la presión arterial en las mujeres embarazadas se ha evidenciado de que están en un promedio de 90-60. Ante la presencia de ese basal de presión arterial, pues digamos que una paciente nos viene con una presión de 140-90, ya tenemos un aumento de la presión en 50-30. Sí, aquí en el hospital sí se toma en cuenta la variabilidad de la presión. Muchas gracias. Doctor Collantes o el doctor Calderón, si quiere también participar en el comentario acerca de la altura y los niveles de referencia para la preeclampsia. Bueno, sí. Bueno, miren, la presión en altura la tomamos, o sea, con los mismos tensiómetros. No hacemos el incremento como se hace en la hemoglobina, que a nivel del mar es diferente en altura. Nosotros consideramos la misma presión que mide el tensiómetro, no tenemos reajustes. Eso básicamente en cuanto a altura. Lo que sí hemos publicado es un poco en adolescentes. Las presiones en adolescentes deberían sí reajustarse porque por edad tienen menos presiones y quizá 140-90 es mucha presión como para considerar que tiene criterio de severidad un adolescente. Tenemos una publicación sobre eso que no lo hemos podido comentar ahora, pero en adolescentes creo que sería interesante reflexionar sobre un pequeño ajuste en cuanto a las presiones que encontramos, porque normalmente no se les toma con un tensiómetro, un manguito adecuado, así que usamos el de adulto y por ser adolescentes tienen unos rangos menores. Ahí sí yo creo que podría hacerse rápido. Muchas gracias, doctor Collantes. Sí, el tema de las adolescentes, ¿no?, es sumamente importante porque además es un grupo afectado por la preeclampsia y en el cual está un gran porcentaje de la mortalidad materna en el Perú, y en diferentes estudios y en diferentes partes del mundo se ve que la presión de estas adolescentes no es lo mismo, ¿no?, que en las mujeres adultas. Así que concuerdo con su comentario. Nos preguntan aquí, empiezan a aparecer las preguntas. Voy a intentar resolver todas los que pueda. Para los tres, nos preguntan sobre el uso de fenitoína, fenobarbital y azepam en el manejo de la preeclampsia severa. Doctor Calderón. Bueno, nosotros usamos mayormente sulfato de magnesio. Son casos raros que a veces, cuando es una paciente que tiene preeclampsia con complicaciones ya con otra patología, como un síndrome convulsivo, que eso ya lo maneja la unidad de cuidados intensivos, sí lo usa la dictadura. Cuando ya se usa, por ejemplo, nosotros usamos el sulfato de magnesio durante las 24 horas por cesárea o por parto. Si ve que la paciente tiene problemas en el cuadro de convulsión, entonces ahí
el médico de urgencia sí usa la fenitoína. Ok, gracias. Doctor Collantes, ¿en Cajamarca usan estos otros anticonvulsivantes? Bien, igual que el doctor, el sulfato de magnesio es de elección, está aprobado en todos los trabajos de investigación, en todas las publicaciones de sulfato de magnesio. ¿Cuándo es que usamos fenitoína? Cuando hay injuria renal, porque puede haber una toxicidad por magnesio y ahí se usa fenitoína. Si no, siempre con sulfato de magnesio va bastante bien. Doctora Tencia. Sí, como mencionan, la de primera línea, el sulfato de magnesio, que lo usamos en la mayoría en todas las pacientes. Ocasionalmente, como mencioné en la ponencia, hemos usado diazepam, me parece, y pues no hemos tenido la oportunidad de usar otros medicamentos, ya que, bueno, sí se pueden usar, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes lo hemos manejado con sulfato. Perfecto, y ya que tocamos el tema del sulfato de magnesio, me pareció interesante la publicación que presentó el doctor Collantes acerca de la continuación del sulfato de magnesio postparto, porque habitualmente todas las guías son 24 horas, ¿no? Después del nacimiento de la cesárea o el parto, para prevenir la eclampsia en esas primeras 24 horas. Pero es verdad que el uso del sulfato de magnesio postparto a veces dificulta el apego con la madre, la continuidad de la lactancia materna, y me pareció bastante interesante la publicación que mostró el doctor Collantes, si nos puede comentar un poquito más al respecto. Muchas gracias. O sea, hay algunas publicaciones que empezaron a comparar si era igual mantener el sulfato de magnesio 24 horas o 12 horas postparto, criterio de severidad. Vieron que no había diferencias significativas entre 12 y 24 horas. Entonces por ahí se empezó a dar esa opción. Después hubo otra publicación para ver si entre dejar 8 horas o 24 horas era lo mismo en cuanto a la tasa de eclampsias, y también vieron que no había diferencias significativas. Y entonces ya esta investigación lo que quiso probar es que de repente en el puerperio ya no es necesario, porque ya salió el feto, ya salió la placenta, siempre y cuando recibió sulfato de magnesio unas 8 horas de impregnación, era necesario o no. Y la verdad es que no se encontraron diferencias en eclampsias postparto, en las que habían recibido el sulfato de magnesio y en las que se le retiró el sulfato en el postparto, siempre y cuando hayan recibido 8 horas mínimas de sulfato de magnesio previos. Ok, muchas gracias. Creo que es importante, aquí hay una pregunta que dice: ¿usan sulfato de magnesio en pacientes que solo tienen presión 160/100 sin ningún otro criterio de severidad? Doctora Lloviluz. En el hospital usamos sulfato de magnesio solamente cuando se hace el diagnóstico de preeclampsia con características graves, es decir, cuando tenemos disfunción orgánica. Si solamente estamos ante una emergencia hipertensiva, que es lo que entiendo con la pregunta, solamente la presión, que es lo que dice, ¿verdad? Lo que manejamos hacemos el manejo de la presión, específicamente de eso. No hacemos el manejo con el sulfato de magnesio. Gracias. Doctor Calderón, en Tarapoto, ¿cómo vas? Mire, la preeclampsia no es que se diga, bueno, tal característica, tal patología, hay que ponerle sulfato de magnesio. Hay diferentes reacciones, basta con 1 o 2 criterios de seguridad para poder nosotros poner sulfato de magnesio, porque no sabemos cómo va a responder esta paciente. Entonces nosotros nos aseguramos, ante un signo de cefalea, tinnitus, tenemos que poner nosotros sulfato de magnesio. En este caso, que la pregunta es: ¿la presión 160/100 sin ningún otro criterio de severidad, se usa el sulfato de magnesio? ¿Podría ser usado? Muy bien. Gracias. Quisiera comentar, mire, o sea, para nosotros, digamos, la preeclampsia con criterio de seguridad, ya sea la presión 160/110 o cualquier compromiso de órgano blanco, requiere iniciar el manejo de clave azul.
o sea, sus 2 vías, su sulfato de magnesio, nifedipino. Ahora, si ustedes me preguntan, pero si tiene 160, 110, ¿por qué? No hay cefalea de escotomas. Sin embargo, esa presión ya incrementada, esa presión al llegar al cerebro, que es la eclampsia, una pérdida de la autorregulación. O sea, el cerebro está tratando de regular presiones normales en los vasos cerebrales. Cuando sube mucho, hay pérdidas de esa autorregulación y podrían convulsionar solo por tener presión arterial elevada. Entonces, para que no lleguemos, a pesar de que no haya cefalea, a convulsiones, el sulfato de magnesio lo usamos como prevención de convulsiones. Esa presión de 160 a 110 ya expone a que los vasos, los músculos de los vasos arteriales cerebrales puedan perder en cualquier momento el mecanismo de autorregulación que tienen y puedan darse edema y convulsiones. Concuerdo totalmente. Creo que es importante por eso que hayamos respondido esa pregunta, porque el solo hecho de tener esa presión ya es un criterio de severidad y es una indicación para proteger con sulfato de magnesio. No necesitamos un dato adicional si es que ya tenemos consistentemente esa presión. Así que ha sido bastante gráfico, creo, esa pregunta. Tengo más preguntas. Aquí un caso de la doctora Vigo dice: paciente de 28 semanas con presión 200-120 sin daño de órgano blanco. ¿Qué manejo recomendarían? ¿Conservador por 48 horas para maduración pulmonar o terminar la gestación inmediatamente? 28 semanas estamos hablando. También quisiera escuchar a los tres. Podemos empezar con el doctor Calderón. Doctor, ahí sería una evaluación, de repente si es una paciente hipertensa crónica, ¿no? Puede ser una hipertensa crónica que podría dar una evaluación, bajarle, si es una hipertensa crónica, podría dar chance, oportunidad para darle maduración pulmonar, maduración neurológica, y yo pienso de que 200, 120 es una persona que está volando, ¿no? Que si es una sin que tenga yo le daría terminar ese embarazo, previa maduración pulmonar, maduración neurológica y terminar ese embarazo, siempre y cuando no sea una hipertensión crónica. Doctora Yoviluz, ¿usted qué opina? En su ¿qué harían? Primeramente, manejar la hipertensión, tratar de bajar la presión, hacer las interconsultas necesarias para el manejo de la presión mientras vamos madurando el pulmón y pues finalizar gestación. Ok, ¿y doctor Joyantes? Bien, esa es una pregunta que ha sido motivo también de trabajos de investigación por el doctor Paulino, por ejemplo, en que en pacientes que tienen 28 semanas, o como la paciente que tiene ya presiones altas, ellos han hecho investigaciones en las que demuestran que mantener más el embarazo no mejora la salud fetal en los hospitales y tampoco la salud materna. Por lo tanto, luego de la maduración pulmonar, se indica la terminación del embarazo según esa publicación. Ahora, hay que saber que en preeclampsia no todo está dicho, no todo es ya la verdad, ¿no? Pero por ahora hay poca, por esa edad gestacional, hay poco beneficio, tanto materno y perinatal, de seguir manteniendo con esos niveles altísimos de presión. Muchas gracias. Doctor Calderón, nos preguntan por aquí. ¿Clave azul en un primer nivel de atención es recomendable? ¿Perdón? ¿Clave azul en un primer nivel de atención es recomendable? Doctora, justo eso es lo que estábamos las reuniones que hemos tenido nosotros. La clave azul sí se tiene que preparar al personal médico, al personal de salud, que ellos deben tener ya una clave azul, deben reconocer una clave azul.
por lo tanto, nosotros, como le dije en la exposición, nosotros hemos hecho unos formatos, dándolo como una guía cómo debe enviar una paciente en estas condiciones. Sí, debe existir una declaración. Y sí, vimos en su ponencia que nos mencionó que tenía bastantes problemas con el tema de las referencias, contrarreferencias, a pesar de tener toda la documentación lista y todos los protocolos listos. ¿A qué cree usted que se debe estos problemas y cómo se podrían mejorar? Doctora, mire, nosotros hemos tenido reuniones con la DIRESA, haciendo hincapié estos formatos, porque argumentan que son documentos que hacen perder tiempo, ¿no? Y que no es aplicable en su establecimiento de salud. Entonces, ¿por qué le digo? Hemos visto, y es más, ellos nos pidieron, en una reunión nos pidieron nuestras guías clínicas, que nosotros se le podíamos dar, pero mejor era hacerle una guía clínica más formalizada, más simple, bien clara, para que ellos no tengan problemas en cuanto a la información. Le hemos dado bien detallado esos datos, pero no lo usan. Entonces hemos ya también nosotros cansados ya de que no vienen con esta, ya hemos ya dejado ahí para que no se compre. Y doctor Collantes, doctora Yovilu, su experiencia quizá similar a la del doctor Calderón, ¿tienen también esos problemas? Bueno, en primer nivel, definitivamente, clave azul tiene que darse. O sea, es a los primeros lugares donde llegan las pacientes, a una posta. Y tienen que tener, como les mostré, una caja donde están todos los medicamentos que se deben aplicar cuando hay una paciente con estas condiciones de criterio de severidad. Y ver ya cómo referir. De hecho, no van a manejar, pero sí tienen que dar el cuidado inicial y ahí referir. La idea es quién acompaña a la paciente. Si va, por ejemplo, una técnica de enfermería solamente acompañando y la paciente durante el traslado, que pueden ser 3 horas, convulsiona, si ella tiene la capacidad de administrar su magnesio, etcétera, o de colocar una vía, si en la convulsión se sacó la vía, entonces puede ser, pero idealmente debería ir con un médico o con enfermera si es que no hay, ¿no? Pero sí, definitivamente la clave azul tiene que empezar a aplicarse desde el primer nivel y capacitar a todo el personal para que puedan estar preparados para esto. Perfecto, muchas gracias. Hola, sí. Bueno, y ya que la preeclampsia es actualmente la causa principal de muerte materna, pienso que todo médico, no solo ginecólogo, tanto médico general que trabaja justamente en periferia, debe tener conocimiento de lo que es clave azul. Y justamente para eso se deben hacer las capacitaciones necesarias para que ellos puedan manejar la forma más adecuada, mientras que en el inicio del manejo se vaya coordinando las referencias respectivas. Sí se tiene que manejar el primer nivel. Perfecto. Nos preguntan aquí acerca de cuál es la indicación del alfa-metildopa y cuál sería el fármaco de elección al alta de estas pacientes para el manejo antihipertensivo. ¿Podemos seguir con usted, doctora Yovilu? Sí, claro. El alfa-metildopa, bueno, es un antihipertensivo de categoría de riesgo B, perdón. Este medicamento pues no es una indicación de primera línea de tratamiento antihipertensivo en realidad. Claro que sí se puede usar, nosotros en el hospital lo usamos, es cierto, lo usamos continuamente, pero la indicación principal de este medicamento está dirigido principalmente a aquellas pacientes con una hipertensión arterial gestacional, síndrome de órgano,
y pues no está tan recomendado porque primeramente se asocia a depresión materna postparto, que es bastante frecuente, y si en el caso se le indica este medicamento, se debe indicar o tratar de retirarlo lo más pronto posible y no dejar por mucho tiempo con este medicamento. Ok, gracias. Aquí también están haciendo comentarios y era una de las preguntas que yo también tenía, que quería saber en los 3 casos sobre la preeclampsia atípica, ¿no? Que cada vez vemos más HELPs con presiones no tan altas o sin proteinurias, por otros lados a veces con la presión que no llega a 140-90. En la experiencia que ven en sus hospitales, ¿qué tan frecuentes están viendo estos casos de lo que ahora llamamos preeclampsia atípica, ¿no? Pero que cada vez parece que es más frecuente? ¿Podemos empezar con usted, doctor Collantes? Sí, lo que aparentemente podría ser es que los valores de presión no llegan a 140-90, eso lo vemos más en las adolescentes, que podrían ser las que presentarían más la preeclampsia atípica. O sea, que están convulsionando, pues eso nos ha pasado, ¿no? Una paciente tenía 130-80 y en teoría no tiene datos de severidad. Tenía cefalea, pero no te llegaba a esas presiones y convulsionó, ¿no? Entonces uno dice, pero entonces ¿es preeclampsia o no? ¿Tiene 130-80? Sí, pero es adolescente y sus valores deberían ser diferentes. O sea, 130-80, eso es para discutir, pero podría ser ya el tope para considerar preeclampsia en un adolescente. Pues también para discutir. Pero nosotros reevaluamos a la paciente, ¿no? Tomamos la presión, por ejemplo, con un tensiómetro que era de acuerdo al brazo, etcétera, y eso mostraba mayores niveles de presión, ¿no? Pero en todo caso, las atípicas lo podemos ver en las adolescentes, es porque a mí me parece. Muchas gracias. Doctor Calderón, en Tarapoto ven casos también de preeclampsia atípica. ¿Qué tan frecuente lo están viendo? Sí, doctora. Al menos cuando nosotros tenemos reuniones todo el día de 7 a 8, le hacemos discusiones de los pacientes que están hospitalizados y le hacemos hincapié este punto, ¿no? Hay pacientes que tienen 140-90 y vienen con criterio de alguna sintomatología de severidad. Entonces, como nosotros tenemos residentes, tenemos internos, también hacemos el hincapié, ¿no? No necesariamente una paciente que tiene que llegar a 160, 110, 105 tiene que convulsionar. No. Es más, cuando llegan pacientes por emergencia con una presión 140-90, esta paciente tiene que ser hospitalizada. Ya sea para estudio, ¿no? Para ver cuál es la magnitud de preeclampsia. Sinceramente, sí hemos tenido pacientes con 140-90, 140-90, 140-100, 150-90, no se quedan convulsionados los pacientes. Entonces, por eso que hemos tenido estos tipos de problemas de preeclampsia con esto atípico. Muchas gracias. ¿Y en Puno, doctora? Sí, hemos tenido pacientes que necesariamente han presentado presiones superiores a 160-110, por debajo de ellas han presentado asociado el síndrome de HELP, incluso con presiones menos de 140-90 también hemos encontrado pacientes que han presentado el síndrome de HELP. Perfecto. Otra cosa que quería comentar con ustedes era acerca de la prevención, ¿no? Porque sabemos que, bueno, el tratamiento de una preeclampsia, sobre todo con criterio de severidad, es finalizar gestación. Quizá el énfasis deberíamos ponerlo, sobre todo también en prevenir aquellas, poder distinguir qué mujeres tienen alto riesgo para desarrollar una preeclampsia y poder actuar evitando ese desarrollo, sobre todo de preeclampsias pretérmino, ¿no? ¿Ustedes creen que en sus medios es factible poder realizar prevención? Sabemos que hay varios modelos, el modelo americano, que es un modelo basado básicamente en datos de una historia clínica, ¿no? Haciendo una buena historia clínica, una anamnesis,
podemos tener datos de factores de riesgo y según la EICOG, si tiene uno o más de los factores mayores, de los factores de riesgo mayores, podríamos ya empezar aspirina antes de las 16 semanas, ¿no? Y ya si nos vamos hacia los europeos, los ingleses, los españoles, pues ellos incluyen el valor de la presión arterial media, que también podríamos hacerlo, las uterinas y ya factores oncoquímicos de laboratorio, ¿no? Entonces quisiera conocer y entender si es factible realizar, si realizan ya prevención en sus hospitales. Doctor Collantes. Como usted dice, doctora, definitivamente debe prevenirse, o sea, la preeclampsia es prevenible con esos 4 pilares que ha mencionado, ¿no? En nuestro hospital nosotros atendemos más que todo las pacientes que ya llegan, o sea, la prevención tendría que ocurrir en los centros de salud de primer nivel, en el que puedan ser evaluadas las pacientes, puedan referirnos de repente para la ecografía, pero ya con los factores de riesgo y la presión arterial ya podrían empezar con aspirina en todos el primer nivel de atención. En el hospital casi no vemos controles del primer trimestre de embarazo, sino ya nos llegan más que todas las complicaciones. Gracias. Doctora Pioviluz, ¿sería posible prevención en su medio? En el hospital regional, principalmente ya se hace un manejo directo a las pacientes que llegan con preeclampsia. Tenemos un área de consultorio, el cual se está implementando recién, debido a que estos 2 años de COVID también nos ha desorganizado bastante, donde idealmente se tendría que estar haciendo la identificación de los pacientes en base a los factores de riesgo que pueden tener cada una de ellas, incluso asociando a estas el manejo de la utilidad del Doppler de las arterias uterinas u otras evaluaciones, ¿no? Pero no se está haciendo lo que, como menciono, nos llegan pacientes ya con el diagnóstico de preeclampsia. Lo único que hacemos en el hospital es prácticamente decidir si culmina la gestación, cómo lo hacemos y cómo recuperamos la paciente. Básicamente nos enfocamos en eso. Correcto. Doctor Calderón. De igual manera, doctora, no hacemos el tratamiento porque ya tenemos ya pacientes ya llegados, avanzada la gestación, también ya por consultor externo, que también se está reabriendo poco a poco, tampoco como... En todo caso tendríamos que fortalecer, ¿no? Como dice el doctor Collantes, debe ser a nivel. Claro. Capacitar, fortalecer la prevención, porque no implica mucho, ¿no? Es hacer una anamnesis y tomarle la presión, y ya con eso puedes hacer un screening, y la aspirina es un medicamento que es bastante asequible para la mayoría, ¿no? Y que podría, pues, ayudar para no llegar a estos puntos, y seguro que ahí tendremos trabajo para trabajar ahí a ese nivel. Siguen dando más preguntas. Nos pregunta el doctor Araujo, ¿cuáles son los volúmenes de líquido que se debe de usar en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad mientras se cumple la referencia? Nosotros 85 a 120 mililitros por hora más o menos. Perfecto. Y de hecho hay una pregunta para usted, doctor Collantes. Dice, ¿en su hospital consideran criterio de severidad el RCIU? Sí, está considerado en la guía, pero sí, es algo que aún no hay un acuerdo, porque si es RCIU 1, 2, 3, vemos los criterios maternos y el grado de RCIU, ¿no? Sin embargo, sí hemos tenido algún caso que había una paciente con RCIU, preeclampsia, de pronto hizo una cardiopatía periparto y estuvo bastante grave. Pero sí lo consideramos. Muchas gracias. Doctora, atención, aquí preguntan, ¿es recomendable el uso de IECAS en el posparto?
A ver, los YECAS generalmente lo usamos en caso de que haya alguna asociación con otras patologías, principalmente si hay una miocardiopatía dejada para una insuficiencia cardíaca, dado que en esos pacientes hay la necesidad de reducir justamente la poscarga. Ya en esos casos, en que las pacientes requieran este objetivo, pues se le indica los YECAS, de preferencia el enalapril. Nosotros en el hospital hemos usado YECAS, sí, pero captopril. Pero bueno, lo que más nos recomiendan es el enalapril, ¿no? O por lo contrario, si tenemos si tenemos pacientes con contraindicación para beta bloqueantes, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, asma, o que la paciente esté en shock, pues también se puede indicar los YECAS. Okay. ¿Algún comentario, doctores, acerca de los YECAS? No, acá en el terapeuta no usamos intensivos. Perfecto. Solamente usamos el alfa-metil de bananas. Y una ya de las últimas preguntas, porque estamos llegando a nuestro tiempo, sobre la maduración pulmonar. Dice, maduración pulmonar fetal se realiza semanalmente hasta las 34 semanas. A ver, doctor Collantes. No, cuando hay una preeclampsia con criterio de severidad, simplemente, y depende de la edad gestacional, ponemos la dosis y se termina la gestación. No creo que dé más tiempo porque la paciente con criterio de severidad va empeorando con las horas, así que no creo que dé tiempo para seguir poniendo más dosis de corticoides. Exacto. Y en algunas guías nos dicen, ¿no? Si más, a veces 7, 14 días entre la primera, segunda dosis, pero es bastante controversial el repetir las dosis de betametasona para maduración pulmonar. Creo que con eso estamos respondiendo la mayor parte de las preguntas de nuestro auditorio. Quiero agradecer a los ponentes porque realmente ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido esta noche, y quiero darle las gracias por participar y hacernos conocer un poquito las realidades en otras zonas del Perú. Y paso al doctor Ciudad para que dé fin a este simposio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia Namisato, por tu excelente moderación en este simposio. Hemos aprendido muchísimo de las experiencias de las realidades de Tarapoto, Puno y Cajamarca. Agradecemos a la doctora Atencia, al doctor Calderón y al doctor Collantes por su buena disposición de mostrar su experiencia regional y su apertura en poder comunicar su propia experiencia personal. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.